Bien, Bien, Martín. ¿ustedes? Bien, doctor, más bien, ya viernes. Sí, ¿no ve? Sí, de veras, se necesitaba. ¿Tienen, ven la diapositiva del frente? Ahora sí, No, ya se ve. sí, Ahora sí, ¿no sí, ve? se ve. Ya se ve. Muy bien, muy bien, muy bien. Un ratito, ahorita nos vamos a... ¿En qué diapositiva nos hemos quedado? En los aranceles. En los aranceles nos hemos quedado, ¿no? Ya, ¿cómo les ha ido con los Circotems? ¿Qué tal los Circotems? ¿Bien? ¿Lo han podido Bien. asimilar? Sí, doctor. Ya empezamos en un ratito más la clase. Vamos. Recuerdo, doctor. Sino que no tengo un buen, no tengo un buen mouse. Un ratito, por favor. Ahora sí, muchachos. Qué bueno, ahora es nuestra última clase. Esperamos que por favor atiendan con todas las ganas para que nosotros podamos avanzar, estar tranquilos y tengamos un examen digno y podamos aprobar la materia, ¿ya? Entonces, ¿se encuentra César a la cama? ¿Se encuentra César a la cama? Presente, doctor. Ya, hoy estamos a 20 de noviembre, la última clase. Muy bien. Presente, César. Felicidades. Antonio Alarcón. Presente, licenciado. Muy bien. Fabricio Arévalo. Presente, doctor. Muy bien. Gloria Cáceres. David Campos. David Campos. Licenciado. Vidalle Caracila. Vidalle Caracila Cáceres. Licenciado, le habla Gloria. Gloria, ya. Muy tarde entran, chicos. Vidalle Caracila entra. Vidalle Caracila Cáceres, ¿se encuentra? Milcar. No se encuentra. Rolando Cárdenas. Buenas noches, doctor. Presente. Rolando Cárdenas. Giovanna Cari, ¿se encuentra? Presente, doctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muy bien. Johnny Colque, ¿se encuentra? Sí, doctor. Presente. Marcelo Cosío, ¿se encuentra? Sí, doctor, buenas noches, presente. Muy bien. Delia Cusi, ¿se encuentra? Buenas noches, doctor, presente. Muy bien. Sonia Flores, ¿se encuentra? No se encuentra. Gisela Gutiérrez, ¿se encuentra? Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Alejandra James, ¿se encuentra? Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Lalo Loza, ¿se encuentra? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Rodrigo Luján, ¿se encuentra? Buenas noches, doctor, presente. Buenas noches. Jorge Mariaca, ¿se encuentra? Sí, doctor, presente. Muy bien. Alfredo Miranda, ¿se encuentra? Presente, doctor, buenas noches. Muy bien. Luz Nina, ¿se encuentra?
Buenas noches, doctor, presente. Muy bien. Rogelio Osorio se encuentra. Muy bien. Freddy Paxi se encuentra. Presente, doctor, buenas noches. Muy bien. Janet Pérez se encuentra. Presente, doctor. Buenas Muy noches. bien. Carlos Cerrudo se encuentra. Presente, licenciado. Muy bien. Vanessa Siles se encuentra. Presente, licenciado. Muy bien. Muy bien, muy bien. Estamos a 20 de noviembre. Perdón, doctor, buenas noches. Disculpe, no pude escuchar. De Alicia Ingala le Huáscar habla. Soria, presente. ya. Por favor, un ratito. Huáscar Soria se encuentra. Buenas noches, doctor, presente. Muy bien. Wagner Torrico se encuentra. Wagner Torrico se encuentra. No se encuentra. Rosario Valencia se encuentra. Rosario Valencia no se encuentra. Marcelo Vargas se encuentra. Presente, doctor, buenas noches. Muy bien. Carlos Vargas se encuentra. Buenas noches, doctor, sí, Muy bien. Ian Villegas se encuentra. Sí, doctor, buenas noches a Muy todos. bien. Se encuentra Alicia Ingala. Doctor, acá estoy. Muy bien. ¿Alguien, alguna compañera que decía que no me ha escuchado? ¿Cuál es su nombre? Link, es que me llamó, doctor, perdón, al último. Y yo ¿Cuál es estaba su nombre? esperando que me llame la I. Alicia Ingala, doctor. Alicia Me acaba Ingala, de llamar ya. Ah, ya, sí, no estabas en listas. Por si acaso tienes que reclamar a la institución. Me dijeron algo de vos, pero tienen que reclamar, pues yo voy a pasar notas yo. Bueno, chicos, ¿cuáles son las reglas de juego? Nuevamente recordamos lo siguiente. Son 70 puntos de examen que les van a tomar. La institución me dice que el fin de semana, entre sábado y domingo, van a tener 45 minutos aproximadamente. Son 7 preguntas de verdadero y falso. Hay una pregunta en el examen que es ordenar los Incoterms. Los Incoterms se dividen en dos grupos, los polivalentes y los marítimos. Están desordenados. Entonces, ustedes tienen que darse cuenta cuál de las filas está ordenada o cuál de las filas está desordenada. Si esa desordenada puede ser verdadero o falso, la otra puede ser verdadero o falso. Entonces, hay una de las filas que está ordenada y hay otras filas que está desordenada. Están ordenados de acuerdo a sus siglas, los Incoterms. No están de acuerdo a su denominación, ¿ya? Sus siglas. ¿Por qué? Porque ustedes son estudiantes de comercio exterior y tienen que saber sus siglas. Esa es la pregunta que más me preocupa. Luego, hay algunos conceptos que se dan. Digamos, decimos que el delito es la acción típica, antijurídica y culpable sancionada por ley. Entonces, eso hemos aprendido en clases. La pregunta es, ¿el delito es típico, antijurídico, sociable, expresado por el presidente Evo Morales? Más o menos. Ustedes ponen verdadero o falso, falso. Entonces tienen que tener conductas muy importantes, ¿ya? Las fichas informativas no las tienen que aprender de memoria. Las fichas informativas las tienen que analizar, ¿ya? Las tienen, porque no, el examen es de análisis. No se desesperen, tienen mucho tiempo, pero ubiquen conceptos. ¿Qué es integración? ¿Cuáles son las ventajas para exportar? ¿Qué son los Incoterms? ¿Por qué son importantes? ¿Dónde se encuentran regulados? ¿Qué tipos de Incoterms existen? Los polivalentes y los marítimos. ¿Cuáles son los marítimos? ¿Cuáles son los polivalentes? ¿Cuáles han sido su última reforma? Todo eso. Entonces tienen ahí todo el material de las diapositivas, tanto los de fondo azul como las de fondo azul, como las de, ¿cómo se dice? Las de fondo azul como estas del presente, ¿ya? Les deseo todo lo mejor. Son 30 puntos, tampoco están entrando con 0. Aproximadamente casi todos tienen 25, 22, 21, otros tienen 28.5, pero están en términos generales bien. Entonces pueden mejorar el día de hoy si se los llama y nos da el tiempo, ¿ya? Entonces empezamos la clase de la siguiente manera, ¿ya? Empezamos con la diapositiva, hemos terminado los Incoterms, ¿verdad? Entonces nos vamos a la diapositiva 17. Grandes problemas regulados por los Incoterms son 4, señores. No se olviden, la entrega de las mercancías, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos y los trámites documentales. Y entonces no se olviden que es muy importante, estos son los problemas que regula los Incoterms, o sea, que le da una solución.
la entrega de las mercancías no está claro en el contrato, ¿qué los va a regular y lo va a esclarecer? Lo va a esclarecer los Incoterms. La transmisión de los riesgos, ¿va a ser para el comprador o el vendedor? Lo va a regular los Incoterms. La distribución de los gastos, ¿quién va a agarrar los gastos de naviera, transporte, bajar la mercadería, subirlo al contenedor, nacionalizarlo en AMBO, nacionalizarlo en el interior? Va a ser el comprador o el vendedor, de acuerdo a la naturaleza de los Incoterms. Los trámites documentales es lo mismo que los gastos. Esos son los 4 grandes problemas que regulan los Incoterms, ¿ya? Luego tenemos la entrega de las mercancías, tenemos la transmisión de los riesgos, que es muy importante, que ya habíamos dicho que el DAT tenía un gran problema porque confundía lo que en varios países lo que era fábrica, muelle, borde y buque, ¿no? Aunque este concepto es generalizado en todos los Incoterms, conviene efectuar algunas matizaciones como las siguientes. ABC, la mercancía se entrega, o sea, si la mercancía que se entrega no se ajusta a lo establecido en el contrato, el riesgo sigue siendo del comprador. Si el vendedor no puede realizar la entrega por culpa del comprador, los riesgos se transmiten a este último, ¿no? La transmisión de los riesgos solo puede efectuarse si la mercancía ha sido previamente individualizada o identificada con la del objeto del contrato. Tienen que tomar en cuenta este inciso C de memoria. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas hasta acá? ¿Nada? Muy bien, seguimos entonces, ¿ya? La distribución de los gastos, los trámites documentales de fronteras, problemas no regulados por los Incoterms. Todas esas fichas no entran en el examen, por ejemplo, aspectos esenciales de los Incoterms 2010. Esto sí, la clasificación de los Incoterms en función al medio de transporte utilizado. Polivalentes para cualquier medio de transporte, el X-Words, el FSA, el SPT, el CIP, el DAT, el DAP y el DDP. El marito exclusivamente por estos medios solo son 1, 2, 3, 4. El FAS, el FOS, el CEFER y el CIF. Arriba, en vez de DAT, ponemos el DPU, que habíamos dicho que está más o menos se perfecciona en el momento de la entrega de la mercancía en el lugar que señala el comprador, ¿no? Muy bien. Los grandes Incoterms. Muy bien. Los Incoterms acá deriva de la palabra inglesa International Commercial Terms, que se traduce como en términos, aquí, nuevamente les digo. Entonces habíamos dicho de que los Incoterms, chicos, es muy importante, se traduce en la palabra termis, que se traduce en términos generales en el comercio y que se transmite en los riesgos, ¿no? Son 3 reglas que se aceptan en la voluntad por las partes y en un contrato de compraventa. Son importantes porque son aceptados por todo el mundo y su requisito fundamental es que guarda relación con la factura comercial. El artículo 9 de la decisión, anótense eso, el artículo 9 de la resolución 1684 señala los requisitos que debe contener como mínimo una factura comercial internacional, ¿ya? Estos son estoy hablando dentro de lo que es la CAN, la Comunidad Andina. Y dentro de esos requisitos hay un inciso que creo que es el 10 o el 11, no lo tengo ahorita la norma acá, que dice que la factura comercial debe guardar relación con los Incoterms. Entonces eso es muy importante, ¿ya? Entonces, habíamos hablado de que los Incoterms son muy importantes precisamente por su naturaleza y por su alcance que les damos. Muy bien, seguimos con la materia. Habíamos hablado de los rasgos distintivos fundamentales de los diversos Incoterms. Esto tampoco entra al examen. Rasgos distintivos, obligaciones del comprador. Rasgos de los específicos de los Incoterms. Incoterms marítimos, estrictamente para transporte por vías fluviales, los Incoterms polivalentes y los Incoterms marítimos. Teníamos el FAS, teníamos el FOB, que es el Free Board, tenemos el CFR, que es el Cost and Freight, costo y flete. Ojo, aquí no hay seguro. Los gastos del vendedor incluyen en este caso el envío y carga en el puerto de origen, así como el caso del flete y sus recargos hasta el destino, con inclusión o no de los gastos de descarga. Las responsabilidades del vendedor terminan, sin embargo, en el momento en que la mercancía es cargada a borde del buque en el puerto de origen. Si la mercancía se daña a partir de ese momento, el problema es del comprador y de su asegurador. ¿Cuál es la diferencia con el CIF? Costo, seguro y flete. ¿Cuál es la diferencia con el SFR? Aquí hay costo y flete a cargo del vendedor.
Acá hay costo, seguro y flete. La palabra seguro, SIF, no se olvide. El cumplimiento de la obligación se demuestra con el contrato y la póliza de seguro. Acá hay una póliza de seguro. Es muy importante eso, ¿ya, chicos? El X-Word, ahí encontramos ya los polivalentes. Encontramos que los circunstantes convienen tener en cuenta que el vendedor puede tener varias fábricas o almacenes. El vendedor solo está obligado a conseguir los documentos pedidos en el país de entrega o origen. Este circunstante es más adecuado para operaciones de comercio internacional, ¿no? El FCA, el CPT, el CIP, el DAT, que ahora es el DPU, el vendedor corre con todos los gastos y riesgos hasta que la mercancía es descargada del medio de transporte. Aquí solo la sigla ha cambiado y bueno, ahora ya no hablan de terminal ni de muelle, simplemente dicen el vendedor correrá con los gastos y riesgos hasta que la mercancía es entregada o descargada al medio de transporte o en el lugar que señala el comprador, ¿ya? El DAP tenemos, el DDP tenemos y ahora entramos a lo que son los aranceles, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta aquí hemos avanzado casi el 85% en las materias. Los aranceles es una especie de tributo o es un tributo al igual que el IVA. Los aranceles, pero como habíamos dicho en la primera clase, son aprobados por el Viceministerio de Política Tributaria y los aprueba el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a través de un decreto supremo a principio de año. Los aranceles son modificados anualmente o cada 2 años por el órgano rector. Estoy hablando de legislación interna, ya no legislación internacional, ¿ya? Entonces, los aranceles, ¿cuándo se relacionan con el comercio exterior? En el momento en que se nacionaliza la mercancía, en el momento en que yo exporto la mercadería, o sea, de Bolivia saco mercadería y puedo acogerme a un régimen que se llama exportación temporal, como en Guayaramerín. Salen las almendras al Brasil, en Brasil las procesan, las limpian, las pelan muy bonito, entra a Guayaramerín, en Guayaramerín le dan el toque final, las montan en unas bolsitas preciosas y las vuelven a sacar. Entonces, ese es el momento en que se relacionan los aranceles con el comercio exterior. Es un tributo que es aplicado sobre los bienes que son objeto de importación o exportación, tanto para ambos lados, ¿ya? Aranceles, el más frecuente es el impuesto que se cobra sobre las importaciones, mientras los aranceles sobre las exportaciones son menos corrientes. Exactamente. Tenemos aranceles hay algunos bienes que están liberados del GA, hay otros que sí que incorporan al GA, el tema de los automóviles, el tema de las motos, por ejemplo, las mercancías que estamos sujetos a través de un convenio internacional o un tratado internacional, como es el caso de México, por ejemplo, están liberados de aranceles. ¿Por qué? Porque hay un convenio internacional de que hay entre un país y otro, se han puesto de acuerdo de que hay un arancel cero. Entonces, ¿qué paga? Paga el IVA. ¿Qué ha pasado este año? En este año del COVID, cuando ha empezado, la expresidenta Yanine Áñez emitió 5 decretos supremos y uno de ellos modificó el arancel 2019-2020 en el sentido que los instrumentos médicos estaban con un arancel cero, o sea, de gas cero. Pagaban el IVA, pero un arancel cero. Entonces, mucha gente particular se empezó a dedicar a la importación de barbijos. Empezaron también a traer vitaminas, empezaron a traer muchos insumos médicos. Nuestra gran pregunta como aduaneros era la siguiente, porque se causó una confusión. ¿Cuál era nuestra confusión como aduaneros? Si bien nuestro arancel decía que tenían que pagar el GA, pero había un decreto supremo que por jerarquía normativa en Bolivia, que había un decreto supremo y luego una ley nacional, decía que estaban liberados del GA. ¿Cuál era el problema para el aduanero? Eran las autorizaciones previas. Hay mercaderías que necesitan de algunas autorizaciones antes de su nacionalización, antes de su arribo a Bolivia. Entonces, en el tema de vitaminas, en el tema de medicamentos se necesitan autorizaciones previas. ¿Quién autoriza las autorizaciones previas? De acuerdo al bien, de acuerdo a la naturaleza, puede ser hidrocarburos, puede ser el Ministerio de Salud. O sea, si estábamos hablando de vitaminas, el Ministerio de Salud. Pero estoy hablando en general, ¿no? Si son zapatillas, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Productivo, ¿no? Entonces, dependiendo del rubro y la naturaleza del bien, se da las autorizaciones previas. Entonces, el decreto supremo
y luego la ley de la República no preveía nada sobre las autorizaciones previas, y el arancel sí decía, digamos, el arancel tiene 8 dígitos, es un libro hermoso, azul, grandote, así grueso, que tiene 8, 11 dígitos, que seguramente Dios mediante les van a enseñar a ustedes en módulos superiores, posteriores. Entonces, en esos módulos posteriores que van a aprender, ustedes van a ver los dígitos. Hay 9, 8, hay 11 dígitos, otros tienen 10 dígitos, los vinos, todo eso, ¿no? Y cuando no hay una mercadería que está en nuestro arancel, entonces buscamos nosotros una mercadería similar de características y lo asemejamos a un arancel. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos la consulta a la Gerencia Nacional de Normas para ver si esos insumos médicos necesitaban autorizaciones previas, porque el decreto era muy general. Nos dijeron que no necesitaban. Entonces, de esa forma no hicimos fiscalizaciones y empezamos a trabajar con el arancel, ¿ya? Muy bien. Ad valorem. Hay algunos aranceles, chicos. Tomen muy en cuenta el tema de los aranceles, porque esta partecita también hay 1 o 2 preguntas, creo. Hay algunos aranceles que están expresados en valor, en porcentajes, ¿ya? Hay algunos dependiendo de la naturaleza. Generalmente es el 5%, 10% o 15%. Entonces, cuando se expresan en términos, no hay 3, no hay 7, no hay 6. Hay 5, 10 y 15, ¿ya? Cuando se expresan en términos porcentuales del valor en aduana de la mercancía, generalmente el valor en aduanas se llama ad valorem, ¿ya? No lo dice en la DUI, en la póliza, ni en los documentos soporte de la importación, no. Dentro de nuestro código tributario, si ustedes son funcionarios públicos el día de mañana dentro de la aduana, ese tipo de impuesto se llama ad valorem, ¿ya? Ejemplo, 5% de arancel significa que el arancel de importación es 5% del valor de la mercancía en cuestión. Entonces, no se olviden que hay 5, 10 y 15%. Entonces, cuando el arancel está expresado en porcentajes, vean este dibujito. Les estoy ya dando un chanchullito para mañana o el domingo. No se olviden que está expresado en porcentajes, ¿ya? Tenemos también otro tipo de aranceles o de impuestos que son los específicos. Por ejemplo, los vinos, por ejemplo. El caso de los automotores, por ejemplo, ¿no ve? Son específicos cuando se expresan en términos monetarios por unidad de medida. Siendo en este caso el valor real calculado de la mercancía de esta manera, no se toma en consideración ni precios ni calidades, solo en cuenta la unidad métrica. El caso de las telas, por ejemplo. Ahí ya es específico, no está expresado en porcentajes, de acuerdo a las dimensiones métricas en el arancel aduanero, dice cuánto se debe cobrar, ¿ya? Ejemplo del específico, $5 por cada metro de tela, ¿ve? Ahí ven una tela y ahí $1. Entonces, no se olviden que siempre el pago de la declaración de importación en el tema de la mercancía está expresado en dólares. Eso se llama el valor FOB. Pero eso no significa que yo voy a ir al Banco Unión a pagar los $5. Yo pago, eso se transforma en UFBs. Esos UFBs los multiplico por el tipo de cambio. El Banco Central de Bolivia cada día actualiza el tipo de cambio, 2.776. Ustedes tienen que entrar a la base, los que son tramitadores de agencias despachantes o agencias deben saber. Entran a la base de datos del Banco Central y saben el tipo de cambio. Cada día va subiendo el tipo de cambio, ¿ya? Entonces, este es un impuesto específico de $5 por cada metro de tela. Es un ejemplo. Hay algunos bienes que no está expresado en porcentajes. Entonces, es muy importante que tomen en cuenta el ad valorem del específico. Son 2 cosas diferentes. El ad valorem está expresado en porcentajes y el específico está expresado en valor FOB en dólares, pero no se olviden que el específico está expresado de acuerdo a su unidad métrica. Generalmente en el específico esto es para telas, ¿ya? Después tenemos los mixtos. Generalmente en Bolivia no hay mixtos. No he visto, ¿no? Generalmente he visto en la legislación del Perú, que es el SUNAT, que es la unión entre impuestos y la aduana nacional. Ellos son juntos, en cambio aquí nosotros somos separados. Ellos sí utilizan algunos impuestos mixtos. Cuando se trata de la combinación de 2 anteriores, ¿ven? En porcentajes y métricos. Se aplica el 9% ad valorem a textiles para confecciones de prendas de vestir, más $5 por metro de tela, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la naturaleza de esto, se aplican los mixtos.
Estoy tomando esto porque estamos estudiando comercio exterior. Entonces, es importante que ustedes tengan conocimiento que dentro de los aranceles también existen mixtos. ¿Ya? Los efectos fundamentales que provoca un arancel a la importación en la economía de un país son los siguientes. Los efectos fundamentales, efectos que provoca un arancel a la importación de la economía de un país son los siguientes. El efecto fiscal supone un incremento en la recaudación del Estado y los productos con demandas inelásticas. ¿Por qué un incremento en la recaudación? Porque no se olviden que si yo traigo carcasas de celular, tengo que pagar el impuesto y un arancel, ¿no? El impuesto. Entonces, el Estado, al nacionalizar esa mercadería, esa plata se está entrando. Si le caemos con una fisca porque ha declarado de menos y porque nos ha querido hacer creer que supuestamente costaba más, no es así. Entonces eso también, señores, pague. Ah, no, voy a impugnar. Ah, perfecto. Pero tarde o temprano va a llegar a pagar. Y los productos con demandas inelásticas. Por ejemplo, ¿qué son demandas inelásticas? Significa, por ejemplo, el tema de los barbijos, que es un lindo ejemplo. El tema de los barbijos en el mes de junio, julio, ha sido el auge de los barbijos. Algo muy importante para la recaudación del Estado, no se imaginan. Entonces, yo en mi base de datos tengo muchísimos datos de barbijos de julio y junio. Por aeropuerto ha entrado mucho barbijo. Entonces, había mucha demanda de barbijos. Y hay un encargado de selectividad a nivel regional, La Paz, Oruro, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Potosí, que él está revisando la computadora cada día si hay un precio que alguien está declarando de mes. No te olvides que si a Kevin ha traído un KN5 y le han cobrado $1 la aduana, no podemos a Ian Villegas cobrarle 6.2. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque tú sabes, ustedes pueden hablar, nos pueden impugnar y todo eso. Entonces eso se llama una demanda inelástica. Esa demanda inelástica ha ido cambiando, esa demanda ha ido cambiando con el devenir del tiempo. Ya en agosto ha bajado más los barbijos, en septiembre ha bajado mucho más y eso también se debe al efecto económico mundial, ¿no? Otro efecto, la disminución de las importaciones de consumo de los productos sometidos al arancel y la mejora de la posición de la balanza comercial de los países. ¿Qué quiere decir? Digamos que estamos trayendo muchos barbijos, entonces han disminuido las importaciones y el consumo de los productos sometidos al arancel ha hecho de que existe una balanza con otros medicamentos, con otros productos, o sea, han entrado ya no KN5 como barbijos, han entrado otros de tela, entonces ha mejorado la situación para el mercado interno, porque los KN5 generalmente los vendían a 8, lo que quiere decir que cada uno los nacionalizaba casi $0.50. Entonces, esto, a medida que ha ido pasando el tiempo, ha ido bajando la importación de productos y ha subido una balanza comercial de otros países. ¿Por qué? Porque ha disminuido la importación y ha empezado a mejorar la calidad de otros productos que han empezado a traer otras competencias de otro tipo de barbijos con los mismos precios. ¿Ya? Aumento del precio de otro efecto es el aumento del precio de los productos objeto del arancel en el mercado nacional. Es por tanto negativo para el consumidor. Esto se debe dependiendo a la demanda y oferta. Por ejemplo, a eso me pasó ayer. En Santa Cruz se quejaron y mandaron una nota a presidencia indicando de que estaban entrando muchas papas y hortalizas de desaguadero por contrabando y que estaban afectando la producción nacional. Entonces es algo parecido, solo que vuelvan a lo legal. Entonces ha hecho de que el arancel del mercado nacional no esté pagando, pues, o sea, no se esté moviendo ese 5% de papas porque hay mucho contrabando, entonces un efecto negativo en el consumidor. Además que la papa peruana es mucho más barata y es más rica. Entonces eso ha hecho de que el arancel baje y no se mueve ese tipo de arancel de papas y hortalizas. Otro efecto, el aumento de la producción nacional de bienes con arancel. Esto es otra cosa, es lo contrario. Como Santa Cruz empezó los agropecuarios a quejarse, Presidencia ayer cerraron la frontera con el Perú. Bueno, no la cerró, instruyó a la Administración de Aduana de Desaguadero boliviana que empiecen a tener mucho cuidado con el tema de la importación de papa peruana. Entonces, automáticamente la papa peruana, no sé por qué, tiene un arancel muy bajo.
Entonces, por cantidad, han empezado a ajustarle, ¿no? O sea, pagan lo mismo, pero han empezado a ser más estrictos. Entonces, siempre hay un poquito más de contrabando en esos lugares. Vivir en fronteras es muy diferente. Entonces, los han controlado más, han sido más estrictos y de alguna manera la producción nacional ya hoy ha mejorado. Y estoy seguro que el fin de semana va a mejorar mucho más. Modos de los aranceles. Tenemos el arancel cupo y el arancenal estacional. El arancel cupo es el arancel que el Viceministerio de Política Tributaria dice que no se los va a tocar durante 6 meses, o sea, no se los va a revisar, digamos, durante un año. El tema, por ejemplo, de los vinos españoles de Europa, por un tema de convenio y de tratados, porque casi ambos países tenemos una misma ideología, pues, socialista, digamos, han visto por conveniente que tanto los vinos que van a ir a España como los vinos que van a entrar acá tienen un arancel cupo, que quiere decir que no van a ser revisados. Y el arancel estacional, ahí ustedes ven un avioncito, ven un barco, ven el mundo, ven un muchacho con oficinistas y ven un container. Ese arancel estacional lo que significa es que de acuerdo a los puntos que vamos a pagar un tipo de arancel. Ese arancel estacional está como las manillas de un reloj, está dispuesto por una norma. ¿Son objetos de revisión? Sí, permanentemente, a diferencia del arancel cupo. El arancel cupo, cuando se establece un nivel arancelario para cierta cantidad o valor de mercancías exportadas o importadas y una tasa diferente a las exportaciones o importaciones de esa mercancía que excesa dicho monto. Arancel estacional, cuando se establecen niveles arancelarios distintos para diferentes épocas del año. ¿Ve? Esperamos tiempos mucho más largos. Vámonos a la diapositiva 5, ¿ya? Vamos de la 5. Chicos, vamos a hacer aquí un pequeño break a la diapositiva. Ahorita les digo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Plataformas logísticas. Aquí vamos a hacer un pequeño break. Me ha pedido la institución que la llame a la licenciada Karen para decirle que ella también se conecte y pueda nuevamente recordarles el examen, ¿ya? Muy bien. Entonces, muy bien. Eso es, chicos. Entonces, vámonos a las plataformas logísticas. Recuerdan que la logística de una empresa, habíamos hablado de cosas muy bonitas, muy interesantes, que habíamos hablado del concepto de logística, que la logística es una ciencia, chicos, es una ciencia la logística. Estudia la organización de cualquier actividad de forma que su resultado sea óptimo, ¿sí? En las realidades prácticas y debido a su origen militar, podemos definirla como la organización para las actividades de aprovisionamiento de materias primas. Por tanto, la logística busca gerenciar estratégicamente la adquisición de movimientos, el almacenamiento de productos y el control de inventarios. Es, en definitiva, una ciencia que estudia la organización de todas aquellas actividades que componen la cadena logística. Por tanto, la red o la cadena logística de una empresa está formada por proveedores, centros de producción, almacenes y clientes. Ya, después habíamos hablado de las previsiones de la demanda, el sistema de producción, la situación y dimensiones de los centros de producción y almacenes, la organización de aprovisionamientos y el almacén de materias primas, componentes y producto terminado, ¿no? El control de inventarios y gestión de stocks de la empresa, la manipulación de los materiales, la organización de los transportes, ¿ya? El flujo de información, que es muy importante en esta época, que es ahora de todo es electrónica. Estamos automatizados, ¿no? Mantenimiento de los equipos, que es muy importante también, que esto no le gustaba a mi gran amigo Fabricio Arevalo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a todos los alumnos.
Licen, ¿cómo está? Le estábamos esperando. ¿Cómo está, licenciado? Ahora sí, ya estoy acá. Ya, ¿cómo está? Licen. Bueno, lo que les decía a los compañeros y colegas, al igual que habíamos hablado esta tarde, Karen, es que el examen va a ser sábado o domingo, de acuerdo a lo que ya la universidad tiene acordado con los alumnos. Son 7 preguntas, cada pregunta tiene un puntaje de 10 puntos. Son preguntas abiertas de falso o verdadero, preguntas de todo lo que nosotros hemos hablado en las clases, en los días lunes, miércoles y viernes principalmente. Está reflejado en las diapositivas. Los compañeros están muy bien, de acuerdo a las evaluaciones que hemos hecho. Y bueno, esperamos que los resultados también sean óptimos para ellos y también para nosotros. Tal vez algo que quieras decir. Sí, por favor, si les ha quedado claro o tienen alguna duda respecto al examen. No sé. ¿Algún compañero quiere decir algo? El que calla, otorga. Bueno, creo que les ha quedado claro. Licenciado, disculpe, ¿va a haber preguntas de desarrollo y también de selección múltiple? No, solo son preguntas abiertas de falso verdadero. La pregunta 3 se divide en 2 incisos, el inciso A y el inciso B. Entonces ellos tienen que ordenar los Incoterms, que son instrumentos internacionales que se encuentran insertos en un contrato de compraventa internacional, o en su defecto están ordenados. Entonces ellos tienen que identificar si están ordenados o están desordenados. Si están desordenados, los tienen que ordenar. Es como el dado. Si están ordenados, entonces automáticamente tienen que encerrar en un círculo la pregunta. Es la única pregunta ambigua. Después absolutamente todo está claro. Son preguntas abiertas. Algunas hemos definido, por ejemplo, la pantalla del frente. Hablamos de qué es la logística, es una ciencia. Pero yo le pongo la logística, es entendida según Marx como una composición de 3 letras que reflejan las normas de aceptación voluntaria entre las partes. ¿Verdad? Falso. Empezó con una afirmación, pero luego terminó en un concepto negativo. Entonces ellos tienen que identificar eso. Y la única forma es con lógica y leyendo. Entonces, son las 8:09, yo tengo programado terminar esta clase hasta las 8:31 y vamos a hacer un repaso exclusivamente del examen, un simulacro, cosa de que no se les haga difícil a ellos. Ya, licenciado, bueno, le agradezco mucho y bueno, sé que les ha quedado claro a los estudiantes. Gracias. Mañana, todo, licenciado. Karen, perdón, Dígame. mañana ellos a partir de qué hora pueden dar su examen. A partir de las 16 horas, incluso puede que esté antes, pero a partir de aseguramos que va a estar a partir de las 16 horas hasta las 23:59 del día domingo. Muy bien, Karen. Yo te he pasado ya el examen final. Sí, y bueno, ya lo tiene. Yo ya el lunes, la próxima semana yo ya los voy a revisar. Gracias. Listo, gracias, licenciado, y buenas noches a todos. Muy bien. Chicos, ¿alguna pregunta al respecto? No, dicen todo claro. Muy bien. Entonces, como les decía, mi amigo que no me quiere mucho, que es Fabricio Arevalo, me decía, no, doctor, no estoy de acuerdo con el equipo de mantenimiento y optimización. Entonces, no, son aspectos subjetivos que obviamente la naturaleza de una empresa puede cambiar, ¿no? O sea, puede cambiar de acuerdo a sus singularidades, ¿no? Entonces, pero las bases están en esto, ¿no? ¿Ya? Entonces, es muy importante que tengamos la logística clara. Vámonos a la diapositiva 10 y hablamos de las plataformas. Entonces, se trata de uno de los conceptos más actuales en la actividad logística y puede definirse como una área específica, especialmente, si quieren lo ponen específicamente, concebida para el desarrollo de las actividades relacionadas con la logística, el transporte y la distribución de mercancías en el tráfico nacional e internacional. Reciben diversas denominaciones tales como SAL, zonas de actividades logísticas, y el CT, centros de transporte, UPS, etc. Los objetivos de las plataformas son los siguientes: convertirse en un polo de atracción de un área industrial y de consumo, para lo cual deben contar con una buena comunicación con el sistema de transporte en general. Concertar en ella el transporte pesado para, mediante llamada ruptura de carga, colaborar en la descongestión de los circuitos de distribución urbana. Racionalizar la utilización de los vehículos de transporte, aprovisionamiento al máximo sus características técnicas.
Ofrecer operaciones auxiliares de transporte, tales como embalaje, etiquetado, recogida y distribución de almacenaje. Masificar los flujos difusos mediante el uso de unidades de carga y transportes normalizados. Agrupar las mercancías en familias logísticas de productos afines como perecederos, peligrosos y valiosos. Y servir de un nudo de enlace con las restantes plataformas logísticas. En estos 7 puntos estamos hablando ante todo ante un medio de transporte, ya sea sobre todo terrestre, chicos. Ya, entonces generalmente en Desaguadero, no sé si alguien ha viajado a Desaguadero, ¿alguien conoce Desaguadero? Nadie conoce Desaguadero. Un poquito. Bueno, ya, Milka, en el Desaguadero tenemos 2 desaguaderos, aunque no crean. Tenemos el desaguadero Perú y Bolivia, Rondón. calculo. Sí, pero lo que pasa es que el desaguadero boliviano se divide en 2 partes. El desaguadero, los días viernes, tiene una feria muy linda. O sea, el pueblito, con el debido respeto, si hay alguien de ahí, no me gusta mucho. Hace mucho frío, no es muy bonito, pero se come rico. Y en Desaguadero, los viernes es una feria muy interesante. Deberían ir a ver porque es como la época de Cristo, la Maca, donde los comerciantes de ambos países pasan a partir de las 4 de la mañana y empiezan a comercializar. Es muy interesante. Yo te doy papas y a ellos le dan chompas. La producción es muy buena, peruana. Entonces, el Desaguadero se divide en 2 partes. Ese se llama el Puente Viejo, donde hay un tráfico fluido entre bolivianos y peruanos. Tenemos luego por el lado izquierdo, por donde es la carretera internacional que va a Perú, Brasil, Cobija. Ese tenemos un punto importante que es el Puente Nuevo, que es el lugar donde los peruanos hacen sus exportaciones. O sea, para los peruanos son sus importaciones, para nosotros son nuestras exportaciones. Entonces, en ese lugar se hace todo lo que son la distinción de canales rojos, verdes o amarillos, ¿ya? Ese lugar del Puente Nuevo, a unos aproximadamente 3 kilómetros, tenemos el CEBAF, que es el centro binacional más importante de la región, donde es una aduana integrada con la República del Perú. Entonces, en ese Puente Nuevo se cumple estas características. El transportista baja, analiza los circuitos de distribución de los peruanos, racionaliza su utilización de vehículos. Cada día unas colas tremendas, a veces hay hasta 200, 300 containers ahí en la carretera. Y hasta el día de hoy, tanto Perú como Bolivia, pero sobre todo Bolivia, porque estamos en el territorio boliviano, no hemos podido descongestionar esa parte de la carretera, porque necesitamos una infraestructura para meter así como garaje, y una vez que se sorteen los canales, salgan los camiones, boom, 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 y se vayan al Perú. Pero los peruanos también los tienen ahí en las carreteras porque tienen sus horarios para ingresar al CEBAF, todo eso. Pero ese es el lugar donde ustedes van a poder aplicar esa plataforma logística de transportes. Muy lindo. Algún día viernes que tengan la oportunidad de ir, váyanse al Puente Viejo, pero digan, yo quiero conocer el Puente Nuevo. Agarren una motito y vayan y párense ahí y van a ver cómo funciona la logística. Y ahí hay una masificación de flujos y difusos de transporte, tanto derecha e izquierda, exportación, importación, boom, importación, fierros, pañales, plásticos, que son la mercadería más recurrente que entra a Bolivia por el lado peruano. Y para nosotros también llevamos leches, llevamos cervezas, llevamos quinoa, llevamos algunos minerales al Perú. Entonces, ustedes van a ver cuáles son las características de los tránsitos. Es lo lindo de la aduana, del comercio exterior, que hay muchos factores de análisis. Encontramos los tránsitos, encontramos el consumo, los mejores regímenes aduaneros, los 7 que se aplican. La mejor escuela es el aeropuerto. Ahí ustedes, el que quiera aprender el comercio exterior en su sentido semántico, les recomiendo ese aeropuerto. Y los que tienen intenciones de alguna vez trabajar en la aduana, es la mejor escuela, ¿ya? Muy bien, entonces estas plataformas logísticas no son tema de examen de mañana, pero es importante que los tomen en cuenta, ¿ya?
El operador logístico. El operador logístico, ya sea marítimo, ya sea avión o ya sea terrestre, es grande el concepto. Dice lo siguiente, dice, para racionalizar las actividades de aprovisionamiento, producción y distribución, apareció un nuevo tipo de empresa dedicada a la prestación de servicios logísticos, que se conoce como operador logístico. Exacto. Es uno contratado por el comprador generalmente, ¿ya? Ofrece una gama de servicios muy amplios, desde la distribución física y almacenaje, gestión de stock, la facturación o el machine, ver anexo número 1. O sea, estos son como la forwarder. O sea, yo digo a veces ese es mi mayor deseo profesional, o sea, abrir una forwarder, lo que significa, pero que tengo que vivir en las fronteras, ¿no? La forwarder es como un tramitador que hace en las fronteras, porque no siempre el chofer tiene la paciencia para hacer todos los trámites, ¿no? Entonces, a veces hay empresas que dicen, hermanito, o sea, es que, pucha, Juan anda a Desaguadero, María anda a Iquique, Carlos anda a Aduana Interior. Entonces, a veces ya las empresas, como la PI, la cervecería, ya no tienen abogados. Ellos contratan un buffet. Ah, ya, no sé, Fabricio nos ha interpuesto una demanda laboral. Ah, ya, llámalo al doctor, pasarle los antecedentes, dile que él se encargue de defendernos. Perfecto. Yo ya no tengo en la cervecería como tal un abogado. Hay algunas empresas que sí, pero como tal ya no. Entonces trabajamos con estudios jurídicos que están en la zona sur, están en la Camacho, en el Handal. Entonces lo mismo pasa con el comercio exterior. Hay empresas que, que tienen este operador logístico, lo contratan. Los van a conocer más en fronteras, ¿no? También entran las agencias despachantes, pero las agencias despachantes cumplen determinadas funciones. Estamos hablando de costos extras, ¿ya? Entonces, las principales ventajas de trabajar con un operador logístico, ¿cuáles son sus ventajas? En la economía de inversiones, ya que las grandes inversiones precisan en almacenes, ellos tienen a veces sus almacenes. En Desaguadero he visto empresas que tienen almacenes grandes, ¿no? Incluso tienen garajes también. Transferencia de costos, muchos de los costos fijos que asume el cargador, vehículos, almacenes, pasan a ser variables, ¿no? O sea, ya soportan en cada operación concreta. Servicio, la profesionalización del operador logístico permite ofrecer un buen servicio a sus clientes cargadores. Saben lo que es traducir una DUI y todo eso. Flexibilidad, el contrato de prestación de servicios puede ser revocado al terminar su vigencia, obviamente. La red de distribución puede ser remodelada sin compromisos de inversiones ni de personal. Claro. Aquí tenemos la ficha número 12. El operador logístico tiene que situar el producto adecuado en el plazo y lugar acordado, al costo más bajo. Todas las ventajas mencionadas han dado lugar a un importante desarrollo de la subcontratación de servicios logísticos, el outsourcing. Entre los servicios más habituales de los operadores logísticos se encuentran los siguientes, ¿no? Y ahí encontramos una serie, las operaciones de tránsito, almacenamiento, operaciones de gestión, facturación, puesta a distribución de oficinas y medios logísticos, todo eso. Chicos, ¿alguien ha escuchado hablar de los centros públicos en el campo del derecho aduanero? ¿Alguien ha escuchado lo que son los centros públicos? ¿Nadie? No, ¿Nadie? No, la verdad no. Ya. Los centros públicos son muchachos que no son agentes despachantes, que les cobran a los transportistas de algunos llenados de formularios, sobre todo en los despachos de tránsitos aduaneros. Entonces el transportista baja con sus papeles y dice, bueno, me he atrasado. Tenías que llegar a las 9:15 aquí, has llegado a las 11. Sí, me he atrasado. Ya, eso es una contravención de 100 UFBs. ¿Vas a pagar? Sí, solo voy a pagar. Ya van al Banco Unión. Entonces, los centros públicos hacen eso. Marlene Raya y su gestión prohibió que los centros públicos funcionen porque cobraban discriminadamente y los transportistas se quejaban mucho, sobre todo el trato. Sin embargo, es un tema social porque nadie puede restringir el derecho al trabajo. Entonces, obviamente, son jóvenes, por lo general, que conocen mucho el tema de las exportaciones en Bolivia y facilitan. No es que se lo hacen todo, facilitan algunos llenados de algunos formularios en el campo del transporte, ¿ya? Obviamente, transporte internacional. Entonces, no los hemos podido eliminar porque era atentar contra el derecho laboral. Entonces, en Desaguadero también hay centros públicos. En el Puente Nuevo van a encontrar unos 3, 4 centros públicos. Los centros públicos podrían
¿Podrían relacionarse los centros públicos con el tema de operador logístico? O sea, ¿son operadores logísticos? No. ¿Por qué? Porque ellos no tienen las características de un concepto de ciertas características que habíamos definido, que son muy importantes como la economía, la transferencia, el servicio y la flexibilidad. No. Una cosa es tramitar un factor y otra cosa es tramitar 4 factores que cumplen todos los requisitos. ¿Necesitan el operador logístico inscribirse en la Cámara Nacional de Comercio? Sí, a través de UNIT, en Fundempresa, todo, cosa que los centros públicos no tienen. Son como esos muchachos o esos señores que tienen sus máquinas de escribir en la alcaldía. ¿No ve? Que te lo llevan ciertos formularios. Son así más o menos, pero relacionados con el comercio exterior y que se ganan, ¿no? su platita de esa forma, ¿ya? Pero no son operadores logísticos. La logística inversa. Para definir la logística inversa es preciso recordar el significado de logística, ya que prácticamente es lo mismo, solo que de forma inversa. La logística es el proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de materia prima, inventario en proceso, productos o terminados e información relacionada desde el punto de vista de origen hasta el consumo de una forma eficiente y lo más de economía posible con el propósito de cumplir con los requerimientos del cliente final. ¿Qué es la logística inversa? Es el proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo en materia prima, inventario en proceso, productos terminados e información relacionada desde el punto del consumo hasta el punto de origen de una forma eficiente y lo más económico posible con el propósito de recuperar su valor o el de la propia devolución. En Estados Unidos, la logística inversa se ha convertido en una importante herramienta competitiva, estableciéndose una política de devoluciones totalmente liberal, llegando en algunos casos a niveles extremos. Ahí el incremento de devoluciones ha pasado a 40 billones de dólares el año 92, hasta alcanzar la vertiginosa cantidad de 65 billones hoy en día. Nuevamente, ¿qué es la logística inversa? Es el proceso de proyectar, implementar y controlar un flujo de materia prima, inventario en proceso de productos terminados e información relacionada desde el punto de vista del consumo hasta el punto de origen de una forma eficiente y lo más económicamente posible con el propósito de recuperar su valor o el de la propia devolución. ¿Ya? Se relaciona más que todo con lo que habíamos dicho, que es la exportación temporal. No se olviden de esa bella tierra guayana-merín, que son las almendras, ¿no? La castaña para ellos. Las castañas, nosotros, el Beni es un gran productor. Entonces, la castaña la limpian, la limpian del campo, creo que la hacen secar, van a la aduana, van a Senasac y la llevan al Brasil. Así cruzan el Mamoré, ahí sí, entonces hay varias empresas grandotas. Esas empresas las procesan. ¿Para qué? Para que lleguen a Bélgica. Muy bien. Nuevamente entran en barcazas a Guayana-Merín, nuevamente el dueño las lleva a su empresa y nuevamente ya las envasa en un sobre bonito, ya con nombre de foto, tiene ya el tema de imagen, todos. Y nuevamente se va. En esa logística inversa también vamos a encontrar operadores logísticos que van a ayudar en esa logística que pasa. ¿Por qué es inversa? Porque el dueño saca su mercadería en materia prima y vuelve. Nuevamente la saca en materia prima y el brasilero ya le da el toque final a su destino. En el costo menos posible, sí, porque las empresas se han puesto de acuerdo de tal manera que los brasileños no necesitan ir hasta San Paulo, sino ya tienen en fronteras, porque ir hasta San Paulo, volver hasta San Paulo, tardaría un mes, ¿no ves? Chicos, hasta aquí por favor vamos a dar un pequeño break, ¿ya? De 1 minuto. Muy bien, chicos. Entonces eso es la logística inversa. ¿Están en sala? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, presente. Ya. Entonces, ¿por qué hay logística inversa? Dice. La logística inversa gestiona el retorno de las mercancías en la cadena de suministro. ¿Ven? Está retornando de la forma más efectiva y económica posible. Por ejemplo, se encarga de recuperar y reciclar envases, ¿ven? Embalajes y residuos peligrosos, así como de los procesos de retorno por haber exceso de inventario, por devoluciones de cliente, por productos obsoletos o por inventarios estacionales.
Incluso se adelanta al fin de la vida del producto con objeto de darle salida en mercados con mayor rotación. Las directivas comunitarias además obligan o van a obligar próximamente a la recuperación o reciclado de muchos productos, bienes de consumo, envases, embalajes, componentes de automoción, material eléctrico y electrónico, lo que va a implicar en los próximos años una importante modificación de muchos procesos productivos y además una oportunidad como nuevo mercado para muchos operadores de transporte, almacenaje y distribución. La consecuencia de todo lo anterior es clara. En los próximos años, la logística inversa va a suponer una importante revolución en el mundo empresarial y muy probablemente se convertirá en uno de los negocios con mayor crecimiento en el inicio del tercer milenio. Por tanto, la logística inversa no es un capricho, va a ser una necesidad. Existen por lo menos 3 vectores para su impulso, o sea, para que crezca mucho más, por ejemplo, la exportación temporal. Consideraciones de costo-beneficio. Productos mejores con costo de producción más bajo, recuperación del valor de envases, embalajes y unidades de manejo reciclables. Lo que les decía, ¿no? Es muy bueno que una empresa esté cerca del productor, en este caso de la castaña. O sea, que no esté en Minas Gerais, que no esté, no sé, en Río Branco, ¿no? Es mejor que esté, no sé, a 2 kilómetros del río, 5, 10, pero no que esté en una ciudad mucho más lejana. Requerimientos legales, obvio, derivados de la protección del medio ambiente y la salud, de consideraciones por costos de procesamiento de residuos. Ambos países se ponen de acuerdo ahí entre ya las alcaldías, en la SAC, ¿no? Responsabilidad social, generalmente impulsado por organizaciones no gubernamentales y asociaciones de consumidores que, apoyados en su poder de compra, buscan productos más seguros y ambientales amigables. ¿Ve? Esos son los vectores muy importantes de lo que es la logística inversa. Términos de entrega internacional de los Incoterms. Habíamos hablado que las reglas internacionales para interpretación de los términos comerciales son creadas por la Cámara Nacional de Comercio a partir de 1936. Los Incoterms son la aceptación voluntaria por las partes, es decir, no son bajo ningún concepto un esquema jurídico obligatorio, y su principal virtud consiste en haber simplificado en su última versión mediante 11 denominaciones normalizadas en un cúmulo de condiciones. ¿Cuáles son los grandes problemas de los Incoterms? La entrega, la transmisión, la distribución y los trámites documentales, ¿no? Muy bien, chicos, son las 8:34. Quisiera saber algunas preguntas que tengan para que yo los pueda absorber. Hasta aquí ha sido la clase. Hemos apretado el miércoles bastante y hemos concluido hoy a las 8:34 de forma mucho más brillante. Entonces yo quiero conocerlos y quiero saber qué dudas tienen a nivel de todo lo que es el módulo. Los puedo escuchar. Y si no preguntan, yo voy a preguntarles. Doctor, buenas noches. Hola, Willer. Un marcado favor. ¿Será posible si podemos ver una póliza de importación? Porque, bueno, por ejemplo, en el área en el que trabajo, me llegó una póliza de importación donde tengo el precio CIF y el precio FOB. Entonces, quería saber cuál de los dos se tendría que tomar para saber el valor real de la mercadería que está llegando. El valor FOB. El valor FOB, Wilder, sí. Ahorita tendría que, no está en nuestro módulo. Mi intención era mostrarles, pero era también al mismo tiempo un poquito confundir, ir más allá de mis funciones con el próximo módulo que les correspondería que vean una póliza, saberla llenar y saberla interpretar. Es el valor FOB. El valor CIF es el costo, flete y seguro, que eso es la yapa a la parte logística de tu valor FOB. Lo que tú tienes que determinar para empezar tu análisis es el valor FOB, que es el valor que él ha declarado, ¿ya? Y en la parte de abajo son el tema de las declaraciones. Entonces, tú para tu análisis tienes que empezar del valor FOB, porque el CIF tienes el costo, seguro más flete. Eso le va a ayudar a la aduana para determinar cuánto es lo que debes pagar.
pero vos como representante legal o asesor de tu empresa tienes que partir del valor FOB. Ok, doctor, muchas gracias. ¿De qué, querido? Muy bien. ¿Quién? Doctor. Johnny. Hola. Sí, buenas noches. Quería hacer una pregunta. Yo estoy trabajando en una agencia despachante y quería saber por qué el problema del SUMA se hace lento cada vez. Tenía entendido que se tiene que implementar en todas las aduanas y aeropuertos el SUMA, pero una vez que se implementó, se saturó el sistema y cuando uno tiene que llenar, digamos, subir datos, se llena y se nos hace el tiempo, que a veces nos piden que hagamos rápido el llenado de la DIM y tenemos ahí, no se puede hacer enmiendas para evitar todas las correcciones. Entonces, quiero saber cuál es el motivo principal que el SUMA esté lento en estos momentos, ¿no? Sí, es un tema interno de la aduana de sistemas, ¿no? Es un tema que ha querido implementar y abreviar muchos pasos, pero creo que hasta incluso para nosotros nos está trayendo confusiones. Y creo que sistemas, la Gerencia Nacional de Sistemas está trabajando en ello, porque hay muchos, por ejemplo, me dicen, Mario Bacaflor ha pagado ya la deuda, el reintegro. Acá está su resolución determinativa, todo. Pero el momento en que yo le doy el levante me sale como abandono. Es como si la mercadería ya había pasado los plazos de que son los 6 meses y ha caído en abandono. Entonces son problemas porque el SUMA lo está reemplazando al SIDUNEA, ¿no ve? Sí, entonces lo ha vuelto muy lento, ¿no? O sea, muy complejo. Entonces yo como administrador, lo que tengo que, perdón, como fiscalizador, tengo que mandar un correo a la Gerencia Nacional de Sistemas, al soporte SUMA, se llama así, y el soporte SUMA se encarga de darle celeridad y me lo soluciona, pero tarda mucho. Y tú sabes que a veces eso pasa a las 11, 12 del día viernes y desgraciadamente no le dan solución la administración, se queda sábado y domingo pagando almacenaje, cosa que no es justo y correcto. Sí, entonces, lo que tienen que hacer ustedes a través de su Cámara Nacional de Despachantes o Cámara Regional de Despachantes, yo creo que está en la Avenida Arce, tienen que hacer una representación indicando de que se ha vuelto lento y sobrecargado, ¿no? Ah, ya, doctor. Y una pregunta más. Tengo entendido que la fiscalización es por 10 años, ¿no? De la DIN. Sí. Está reglamentado en una RD, resolución de directorio, donde las fiscalizaciones pueden ser por 10 años, de acuerdo al término de prescripción. No te olvides que ahora ha habido muchas modificaciones al Código Tributario y estamos tomando en cuenta los 8 años, ¿no ve? Entonces, de acuerdo a las características de eso no es cerrado, ¿no? El Código Tributario te dice que tenemos hasta 1 año para iniciar fiscalizaciones. El procedimiento de determinación y sancionatorio, que es el proceso con el cual se inicia la fiscalización, tenemos nosotros 20 días para terminar una fiscalización con mercancía en recinto y tenemos 40 días hábiles administrativos para terminar un proceso de fiscalización sin mercancía en recinto aduanero, ¿ya? Entonces son dos cosas que tenemos que tomar muy en cuenta y que evidentemente se van interrumpiendo los plazos, a veces se llama al interior o a veces se piden información a la nacional y va alargándose. Eso ha sido modificado. El Código Tributario te dice 1 año máximo se puede iniciar. Ahora, eso no significa que una importación o una declaración que haya salido con un precio, no sé, muy bajo, de aquí al año 5 o 4 no te puedan hacer una fisca posterior, te pueden hacer una fisca posterior, a veces es mejor que te sometas a una fiscalización, te pueden hacer, pero si vos tienes todos los documentos de respaldo, tu factura comercial, el giro bancario que has hecho al exterior, entonces no tendrías por qué, digamos, tener esos problemas, ¿ya? Muy bien. Chicos, ahora, doctor, por favor. Doctor, sí. Buenas noches, no sé si puedo hacerle una consulta. Claro, la última. Ya. Es respecto a la DIM. Si mal no recuerdo, nos dijo de que una vez, digamos, la agencia despachante nos envía la DUI para que nosotros la paguemos. Tenemos 3 días, mal no recuerdo, para pagar. ¿Qué es lo que pasa si no podemos pagar? Digamos que no tenemos alguna firma o algo de ese momento. ¿Pero ya la has asociado? ¿Has asociado a la DUI? ¿Has asociado a la DIN? ¿En qué momento se asocia la DIN? En el momento del pago, en el momento que se produce el hecho generador. En el momento... No hemos pagado, justamente por eso. Tenemos 3 días, creo, para pagarla. ¿No? ¿Qué es lo que pasa si no podemos pagar? ¿Qué pasa con mercancía? ¿Qué multas? Cae en abandono.
cae en abandono. Cae en abandono. ¿Y qué pasaría con mi mercancía? Tú tienes que levantar ese abandono, tienes hasta 6 meses para levantar ese abandono pagando una multa, digamos. No tengo exactamente el monto, pero son 200 o 400 UFBs, creo que hasta 500 UFBs. Pagas eso, la administración aduanera emita un informe y una resolución y levanta el abandono. Tienes que ir a la administración de la parte operativa de gestión aduanera para su nacionalización y te dan nuevamente el término de 3 días para pagar. Si vencido los 6 meses, tú no has pagado, entonces cae abandono. Esa mercadería pasa a la área de la SPCC. Entonces la SPCC procesa esa mercadería, o sea, la valora todo y la pasa a adjudicaciones. Y el área de adjudicaciones ya ve con un informe y resolución pasarle al Ministerio de la Presidencia. Y el Ministerio de la Presidencia, de acuerdo a la naturaleza de la mercadería, digamos, si son camiones, puede disponer la adjudicación al Colegio Militar. Si son, digamos, no sé, son champús, digamos, como ya algunos ya están vencidos, entonces corresponde su destrucción. Y si algunos no están vencidos, entonces puede pasar al Ministerio de Salud. Entonces, todo dependiendo de la característica de la naturaleza. Ahora, hay DUIs que han sido asociadas, pero no han sido pagadas. O sea, quiere decir que las han asociado, han aceptado el tributo que les decía la administración, han pagado, perdón, no, las han asociado, las han llenado y les han dicho, bueno, aquí está tu factura, anda a pagar, pero nunca las han pagado. Entonces, la administración en Tambo, en Desaguadero, a veces les dan levante, creyendo en la buena fe de ustedes. Eso generalmente pasa en mínimas cuantías, pero entonces el operador ya se ha ido con la mercadería, ya se ha ido, pero son DUIs, están asociadas, pero no pagadas. Entonces, ¿qué hace la administración? Genera solicita una nota de requerimiento de pago. O sea, te dice, Kelvin, de acuerdo a tus datos, ¿no? Que obviamente la aduana los tiene. Dice, bueno, vos vives en Achumani, en la calle 27, te hacen llegar la nota y te dan 5 días para que pagues. Si en 5 días no pagas, entonces la carpeta va directamente a la SET, a la unidad legal. Ese requerimiento de pago se transforma en un título de ejecución tributaria y te inician un PIET, que es un proceso de inicio de ejecución tributaria. Te notifican y automáticamente se van congelando tus cuentas bancarias. O sea, vos ya el día de mañana vas al Banco Nacional, no puedes sacar ni 5 pesos. Y si de aquí a 2 meses quieres traer tasas, digamos, el sistema se ha cerrado, tampoco puedes traer hasta que tú pagues esa deuda. Perfecto, doctor, muchas gracias. ¿De qué? Bueno, muchachos, entonces, vamos a ver algunas partes del examen, ¿ya? Entonces, es muy importante que tomen en cuenta que la logística es una ciencia, ¿ya? Es muy importante que tomen en cuenta este segundo párrafo, que la logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto. Es en términos estratégicamente de adquisición, es una ciencia, ¿ve? Es en definitiva una ciencia, ¿ya? Después es importante que tomen en cuenta a qué nos referimos con el mantenimiento de los equipos, ¿no? Dentro de lo que es la logística de una empresa. Las plataformas, que es el tema de internet logístico que se utiliza o de celular o de computadoras o de handix, etcétera, ¿no? Cómo se llama una persona a otra, oye, estás en el piso 2, ¿qué está pasando? ¿No? Después es importante qué es la logística inversa, ¿no? Les hemos hablado de lo que es la exportación temporal, es todo lo que invierte, o sea, es todo lo que sale y entra y vuelve a salir, ¿ya? Entra ahí el operador logístico, que es nuevo y que es un tramitador o un facilitador del comercio exterior, ¿no? Hemos hablado también de lo que son los Incoterms, porque son importantes, son aprobados por la Cámara de Comercio Internacional, son de una aceptación entre las partes y acá es la parte más importante, solucionan 4 problemas, ¿no? Tenemos también cuál es el concepto fundamental para analizar un conflicto
inmerso en un Icortem, el punto geográfico y el momento cronológico. Parto del momento cronológico, porque el punto geográfico está bien facilito, es el lugar donde se ha producido el siniestro. El momento cronológico, dónde ha salido, por qué ha salido, todo eso, ¿no? Después tenemos la distribución de los gastos. ¿Cómo se distribuyen los gastos? De acuerdo a la naturaleza de los Icortems, ¿no? Los trámites documentales en fronteras, también ahí entra el operador de comercio internacional y todo eso, ¿ya? Muy bien, quiero ver, no soy muy capo, pero ahorita quiero entrar a la diapositiva 1. Un momentito, por favor. ¿Pueden ver la diapositiva 1? Perdón, la semana 1. Aún no. No, sigue con las diapositivas de esta semana. Las azules no la ven. No. Negativo. No. Ya. Muy bien. Ahorita les vamos a... Ahora sí, seguramente o no. ¿Nada? Nada. Ya. No, nada. Ya, muchachos. Entonces, en la primera semana habíamos hablado de lo que es el comercio exterior y gestión aduanera, ¿sí? Habíamos hablado de lo que es la definición y las generalidades del comercio internacional, del comercio exterior, que tiene una localización y una especialización. Otro efecto importante es que, bueno, las regiones se ven obligadas a comercializar sus productos aprovechando las ventajas derivadas del comercio mismo, ¿ya? Habíamos hablado cuáles son las ventajas para para exportar una empresa, ventajas para exportar para una empresa que son importantes, las ventajas competitivas en Bolivia también, y otras ventajas importantes de acuerdo al lugar geográfico, el idioma, la reputación de segmentos, del acceso a otros mercados. Habíamos hablado de la liberación de ciertas inversiones, el sistema de integración con políticas económicas, ¿no? Y terminando el lunes, hablando de lo que es la competitividad de las exportaciones, que está dada por la capacidad de sus países y sus empresas, ¿no? Y la competitividad de los países que se reflejan en las condiciones macroeconómicas. La competitividad de las empresas está dada por la calidad de los costos y la innovación de sus productos. Y habíamos hablado también de la pequeña industria en un desarrollo, que son fomentadas por el BID, los microempresarios, por ejemplo. Habíamos hablado de la Feria de Shanghái y habíamos hablado de qué es integración, ¿no? Eso es muy importante, la integración, también es un tema de análisis del examen. Y habíamos hablado que la integración forma parte de un conjunto conceptual que incluye los procesos de coordinación, concertación, cooperación e integración entre distintas políticas y diversos actores en función a intereses y objetivos comparativos. Chicos, aquí no entran los estados, aquí no entra la cultura, entra la zona geográfica. Tienen un directorio, un presidente, todos hablamos lo mismo porque eso es la comunidad, eso es la integración, ¿ya? Entonces, habíamos hablado que la integración como discurso y como voluntad, el retroacademicista y político populista, la acción ha sido difícil, sino imposible, y cuando se ha carecido de la real voluntad para llevarlo adelante, ¿no? Una de las claves por los cuales la integración no ha funcionado es la parte política y económica, ¿no? En muchos lugares.
Entonces, de esa forma, estábamos hablando de lo que es la integración. Muy bien, chicos. Se encuentra César a la cama. Sí, doctor. César a la cama. ¿Qué se entiende por comercio exterior? Perdón. Comercio exterior es el intercambio entre dos o más países o regiones ¿Qué es para el cubrir intercambio de qué? ¿Qué intercambio? de, ¿Qué intercambios? Chicle. no, ¿Qué? de regiones económicas para cubrir sus necesidades de mercado, internas o externas. Muy bien. Antonio Alarcón se encuentra. Antonio Alarcón. Me ha dicho presente y ahora ya no está. Antonio Alarcón. Antonio Alarcón. Disculpe, se me desconectó. Ya, no tienen que descuidarse, chicos, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más quería decirles? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es el comercio internacional? ¿Qué se entiende por comercio internacional? Disculpe, Alicia, me estaba fallando mi micrófono. Ya. Bueno, es el intercambio de bienes y servicios ya a nivel global, ya sea, como dijimos anteriormente, como el ejemplo del petróleo. ¿El comercio internacional qué es? Otra vez. Comercio internacional hace referencia a todas las actividades comerciales, intercambio de bienes o servicios entre diferentes, a nivel global. El comercio exterior, jóvenes, nuevamente, es el intercambio de bienes o servicios entre naciones o regiones económicas, ¿ya? Con el fin de intercambiar y cumplir un fin económico importante, ¿ya? Por favor, chicos, ya son profesionales ustedes y tenemos que hablar con propiedad, ¿ya? No podemos decir es cuándo o esto o lo otro. ¿Qué es el comercio exterior? El comercio exterior, así de sencillo, es el intercambio de bienes o servicios que se produce entre las naciones, entre países o regiones económicas con el fin de cumplir un fin común, ¿ya? ¿Qué es el comercio internacional? Es el intercambio de bienes o servicios entre naciones, pero tiene un concepto mucho más general, un concepto mucho más amplio. Por ejemplo, el tema del petróleo que infunde y cuyo efecto es a nivel nacional. Muy bien. Fabricio se encuentra. Fabricio, ahorita Antonio participaste, ¿no? Muy Sí, bien. Alicia. Fabricio Arevalo se encuentra. Sí, doctor. Fabricio, ¿me podrías hacer una descripción de las teorías del comercio exterior que la sustentan? Claro que Un sí. resumen. Ajá, por favor. Claro que sí, tenemos la teoría de la ventaja absoluta, en la que dice que los bienes se deben producir donde son más baratos de producir. Tenemos la teoría de la ventaja, la teoría de la ventaja comparativa, que hace referencia a los costos relativos. Y tenemos la teoría de Olin, que dice que se deben producir aquellos bienes que son más abundantes, y la teoría de falla de mercado, que dice que hay un problema en el mercado. Ajá. ¿Cuántas teorías sustentan el comercio exterior? ¿5 o 3? En realidad yo diría que son 4, porque tenemos la teoría de la ventaja Ya. absoluta. La de Adam Smith, la de David Ricardo, la de Olin y la última, la que tiene efectos que el comercio está mal. ¿Por eso dices 4? Exactamente, sí, por eso digo 4 ¿Cuál es la veces. diferencia? ¿Cuál es la diferencia en la de Adam? ¿Cuál es la diferencia entre la de Adam Smith y la de David Ricardo? Básicamente ambos se centran en los costos, pero uno hace referencia a los costos relativos, mientras que otro a los costos absolutos. Ajá. Básicamente son ¿Y complementarios. Olin qué dice? Olin dice que se deben producir aquellos bienes que abundan en la región.
Ajá. Muy bien. ¿Se encuentra Gloria Cáceres? Gloria Cáceres se encuentra. Licenciado. Gloria, ¿me podrías decir cuál es la diferencia entre comercio exterior y comercio internacional? Aquí. ¿Cuál es la diferencia entre comercio exterior y comercio Exterior internacional? es bueno, el comercio exterior, la diferencia que podemos encontrar en sí es casi lo mismo, ¿no? Solo que el comercio internacional incorpora en su sistema transacciones globales de cada bien. Dame un ejemplo de comercio exterior. Bueno, comercio exterior. Algo que podemos exportar nosotros, por ejemplo, la quinoa. Muy Exterior es todo lo que es sal de Bolivia. Ya, muy bien. ¿Cuáles son las ventajas para... ¿Se encuentra Vidaye Carissa? Vidaye Caracila Cáceres Milcar? Milcar, doctor, sí. Ya, ¿cuáles son las ventajas para exportar? Según la explicación que usted nos daba, doctor, son casi unas 6 u 8. La que más me ha llegado desde el punto de vista de lo que estamos estudiando es la producción, es la disminución de costos de producción por el incremento de la producción. Adicionalmente existe, obviamente, la mejora en la calidad de sus Un ejemplo, productos. por ejemplo. ¿Perdón? Un ejemplo. Agarremos algo, digamos la cerveza. Para la calidad de exportación tenemos un distinto grado de exportación de la cerveza de Bolivia hacia Perú, por ejemplo. No es la misma, o por lo menos tiene el etiquetado distinto. La calidad en la presentación es distinta que la presentada en Bolivia. Ajá. Y el incremento en precio y costo de la misma forma es importante, a comparación, por ejemplo, de la que se podría tal vez exportar a Argentina, que es un costo mucho más bajo y tiene más competencia. Muy bien. Rolando Cárdenas, ¿se encuentra? Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches. Cuando hablábamos de otras ventajas importantes para exportar, hablábamos de la ubicación geográfica y hablábamos de idiomas y diversidad cultural. ¿A qué me refería cuando yo describía qué era idioma o diversidad cultural? Hablábamos de idioma en el tema de poder comunicarnos de forma óptima entre importadores, entre personas que vamos a importar y personas que vamos a exportar, de poder hablar un lenguaje claro. El tema cultural, también por un tema de entorno, de insumos también, dependiendo la sociedad con la cual estamos trabajando, de tener un tema de, usted daba un ejemplo, por ejemplo, con China, ¿no? Cuando hacemos alguna importación de China, entonces hay gente que nos va a hablar en nuestro idioma, nos va a permitir realmente completar, culminar y adquirir un producto como lo queremos, no como podríamos tal vez suponerlo, ¿no? Muy bien. ¿Qué es Giovanna Cari? ¿Se encuentra? Sí, presente. Giovanna, ¿a qué nos referíamos con reputación en segmentos específicos? También seguimos en otras ventajas importantes para exportar. ¿A qué me refería cuando hablaba yo de reputación en segmentos específicos? Hola. Hola. Muy bien. Nos encontramos, ¿se encuentra Johnny Colque? Sí, doctor. Johnny, ¿a qué me refería con la reputación en segmentos específicos? Reputación. No sabría decirlo, Reputación doctor. en segmentos específicos. No lo sabría decirlo, doctor. Ya, pero acceso a otros mercados. No me...
Disculpe, doctor, no le escuché bien. Accesos a otros mercados. El acceso a otros mercados podemos decir, digamos, de la manera del Marcelo Cosío, ¿se encuentra? Sí, doctor, aquí presente. Buenas noches. Buenas noches, Marcelo. ¿A qué nos referíamos con reputación en segmentos específicos? Es a la, ¿cómo se dice? Al posicionamiento del producto. Muy bien, Marcelo. Y en acceso a otro, y el acceso a otros mercados. El acceso a otros mercados, a lo que entendí, creo, es la facilidad de poder llevar el producto, ¿no? Del lugar de origen para exportar, digamos, ¿no? Creo. Muy bien. Sí. ¿Se encuentra Marcelo Cosío? Respondí yo, soy Marcelo Cosío. Muy bien, Marcelo. Sí, gracias, Liz. Muy bien. ¿Se encuentra Delia Cusi? Sí, licenciado. Delia, ¿me podrías decir qué entendemos por integración? En tus palabras. Ya. Se refiere a que como nosotros estamos en Bolivia, tenemos alrededor otros países donde podemos exportar. Entonces nos podemos nosotros como que ingresar a alguna comunidad para exportar nuestros productos o importar. En ese caso podríamos tal vez integrarnos a una comunidad como el Mercosur, como el CAN y el ALADE, doctor. Muy bien. Es parte de un conjunto conceptual que incluye procesos de coordinación, concertación, cooperación, integración. Estamos hablando de una agrupación, ¿no ve? Sí, doctor. ¿Aló? Sí. Sonia Flores, ¿se encuentra? Sí, licenciado, aquí estoy. ¿Me podrías definir también qué se entiende por integración? También se puede entender, tal vez compartir la misma ideología, tal vez con los países al cual nos vamos a integrar, para poder cumplir o ser manejados bajo un mismo criterio entre todos. Ya. Gisela Gutiérrez, ¿se encuentra? Gisela, ¿se encuentra? Sí, doctor. Gisela, ¿me podrías definir qué es integración? ¿Qué entendemos por integración? La integración nos habla de formar parte, como usted mencionaba, de comunidades que nos faciliten la exportación e importación. Es una colaboración que vamos a tener con otros países aliados para promover nuestra producción. Muy bien. Alejandra James, ¿se encuentra? Sí, presente, doctor. Alejandra, ¿me podrías decir, dentro de lo que es el concepto de logística, dentro de la que existe una variedad de definiciones de logística, podríamos decir que es una rama, es una ciencia, es una organización, es una actividad? ¿Qué es? Es una ciencia, doctor. ¿Por qué es una ciencia? Es una ciencia porque busca un resultado. Ajá. ¿Cuál es el resultado? La cadena logística. Muy bien. Lalo Loza, ¿se encuentra? Gracias, doc. ¿De qué? Lalo Loza, ¿se encuentra? Lalo Loza, ¿se encuentra? Ya, Sí, Rodrigo buenas Luján. noches, Ya. doctor. Ya, Lalo Loza, ¿cuáles son dentro de lo que hablábamos de la cadena logística? Hablábamos de que es una empresa, obviamente,
que está formada por una cadena o red logístico. ¿Me podrías dar dos nombres, por ejemplo, que forman parte de esa cadena logística? O sea, cuando hablamos de logística, hablamos de una cadena. Parten de esa cadena o la red, ¿qué factores forman parte de esa cadena logística? ¿Tienes algunos factores o elementos? ¿Te acuerdas? Sí, son las cadenas de los insumos, proveedores. Después es el otro es la entrega el proceso y los clientes. Esa sería la cadena. Ya, muy bien. Rodrigo Luján. ¿Se encuentra Rodrigo Luján? Ya, no se encuentra Rodrigo Luján. Ya, Rodrigo. Sí, doctor, sí. ¿Me Sí, podrías doctor, nombrar sí. algunos factores o elementos que forman parte de la cadena logística? Factores, un poquito más específico, por favor, doctor. O sea, ¿cuáles son los elementos que forman parte de la cadena logística? ¿Los Incoterms, puede ser? No. Los polivalentes. ¿Cuál es la red o cadena logística de una empresa que está formada por algunos factores? ¿Cuáles son esos factores que forman parte de la red o la cadena logística? Las materias primas, el almacenaje, la distribución. Proveedores, centros de producción, almacenes. Almacenaje, distribución. Exacto. Muy bien. ¿Se encuentra Jorge Mariaca? Sí, me presente, doctor. Muy bien, Jorge. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Bien, ¿vos qué novedades? ¿Todo bien? Sí, más bien a descansar ahora. Sí, ¿no? Ya queremos irnos a descansar. Muy bien. En serio. Cuando hablábamos de la cadena logística, hablábamos de plataformas logísticas. ¿A qué nos referíamos? Quiero tus propias palabras en resumen. ¿Qué entendemos por plataforma logística? La plataforma son los lugares donde se almacenan los lugares, Ajá. ¿Hola? Sí, sí, doctor. Ya. ¿Qué entendemos por plataforma logística? Son áreas especiales para el desarrollo de actividades relacionadas con la logística y el transporte y la distribución de mercancías en el tráfico nacional e internacional. ¿Qué es? A ver, dame un ejemplo de ese lugar específico. Por ejemplo, es donde pueden... ¿Sabes cómo usar? Muy bien. Ya, muy bien. ¿Se encuentra Clavado hecho mierda. Alfredo Miranda se encuentra? Sí, doctor. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Me podrías decir en tus palabras qué entendemos por plataforma logística? Plataforma logística es donde la mercadería o prácticamente La plataforma logística es la área específica concebida en el desarrollo de actividades relacionadas con la logística. Por ejemplo, un centro de transporte. Si tenemos en tu casa, haz de cuenta que en tu casa hay un lugar de transporte, donde ahí están los camiones, está la cadena logística, están los tractores, está las escaleras con ruedas, esa es la cadena logística. Es un lugar específico que forma parte de la cadena logística, ¿ya? Muy bien, se llama Luz Nina, ¿se encuentra? Buenas noches, sí, doctor. ¿Cómo estás? ¿Qué entendemos por Incoterms? Bueno, los Incoterms son reglas, ¿no? Que están avaladas por la CCI
Esto con el fin de regular, ¿no?, el tema de exportaciones e importaciones entre compradores y vendedores. Muy bien. ¿Dónde se encuentran los Incoterms? ¿Perdón? ¿Dónde se encuentran los Incoterms? ¿Dónde se encuentran? ¿Se encuentran en el celular? ¿Se encuentran en un contrato? ¿Se encuentran en un contrato? ¿Así nomás? ¿Contrato? ¿Así se llama? ¿Contrato? Compra-venta Una internacional, sí. factura. Eso, muy bien. ¿Con quién tengo el gusto? Con Luz, ¿no ve? Sí. Rogelio, ¿se encuentra? Rogelio, ¿se encuentra? Ya. Freddy Paxi. Aquí presente, doctor. ¿Con quién hablo? Freddy Paxi. Freddy, cuando hablamos de los problemas que regula los Incoterms, encontramos 4 factores: la entrega de las mercancías, la transmisión de los riesgos, la distribución de los gastos y los trámites documentales. ¿A qué nos referimos con la transmisión de los riesgos? Es el momento cuando, digamos, el exportador, digamos, entrega la mercancía y hasta ahí estaría asumiendo los riesgos. Desde ahí correría los riesgos del importador. Muy bien. Janet Pérez. Presente, doctor. Muy bien, ¿cómo estás, Janet? Bien. ¿Me podrías decir cómo se clasifican los Incoterms? Los Incoterms se clasifican en marítimos y polivalentes. Muy bien. En los polivalentes, ¿cuál encontramos? En los polivalentes se pueden realizar por cualquier medio de transporte. Están la EXW, FCA, CPT. Muy bien. ¿Con quién habló? Janet Pérez. Janet. Janet, ¿en qué consiste el XWorks? El XWorks consiste en la... un segundito. Siempre vamos a empezar En el diciendo... franco fabricante. El XWorks es cuándo, ¿ya? ¿Qué es el XWorks? Es cuando las operaciones de comercio internacional se realizan. Es cuando el vendedor pone la mercancía a Sí. disposición del comprador. El vendedor pone, a disposición ¿Dónde? la mercancía para el comprador. Este es en su tienda, en sus locales, en su fábrica, ¿dónde? En sus propios locales. Muy bien, eso quería escuchar. Carlos Cerrudo, ¿se encuentra? Presente, licenciado. Muy bien, ¿qué es el FAS? Es cuando muy bien. ¿Se encuentra Vanessa Siles? Sí, licenciado. Vanessa, ¿qué entendemos por FAS? Es cuando el vendedor entrega la mercancía en el muelle de origen. Al costado. Al costado del buque, y él asume los gastos hasta la entrega. Muy bien. Gracias. Huáscar Soria. Sí, doctor. ¿Qué entendemos por el CFR? ¿Qué es el CFR? ¿Es cuando? Es cuando los gastos del vendedor incluyen los costos del envío. Muy bien. Y lo sube a la mercadería al costo del buque y el vendedor debe... ¿Qué debe el vendedor? Debe asumir los cargos hasta el destino. Muy bien. Excelente. Wagner, ¿se encuentra?
Wagner se encuentra. Ah, no, perdón, nunca ha entrado. Rosario Valencia se encuentra. Sí, doctor, presente. Rosario, ¿qué entendemos por aranceles? Aranceles vienen a ser tributos que se aplican sobre Muy los bien, bienes que van a ser importados o exportados. muy bien. ¿Y cuál es la diferencia con el ad valorem? Ad valorem. En Ad la valorem, si no diapositiva, me equivoco. en la diapositiva del frente hay una ayudita. Ad valorem. Ya, doctor, en el ad valorem vendría a ser el valor adicional que se da a la mercancía. Ya, pero ¿cómo está expresado? ¿Está en dólares? ¿Está en comas? ¿Está en bolivianos? ¿Está en porcentajes? ¿En cuál? Está en porcentajes, doctor. Muy bien. Traducido en... Marcelo Vargas. Sí, doctor, buenas noches. Marcelo, ¿qué son los aranceles específicos? ¿Qué entiendes por arancel específico? Son aquellos que se expresan en valores monetarios. Ya. ¿Cuántos? Los bienes específicos, los específicos se dividen en monedas monetarios. Muy bien. Por ejemplo, Dio el ejemplo, creo que está en la diapositiva, el tema de $5 por metro de tela que se cobra. ajá, muy bien. Carlos Vargas, ¿se encuentra? Buenas noches, doctor. Sí. Carlitos, ¿en qué consisten los aranceles mixtos? Dio el ejemplo, los aranceles mixtos van combinados con los impuestos, si no me equivoco, y dio el ejemplo que hay una organización en Perú que combina estos dos tipos de aranceles. Ajá, combina Algo el así ad recuerdo. valorem, El ad valorem, con el específico, o sea, es expresado en porcentajes y en dólares, en términos monetarios, ¿ya? Ese es el mixto. gracias, doctor. Ian Villegas. Sí, presente. Presente. ¿En qué consiste el efecto fiscal con los aranceles? ¿Qué mejora con los aranceles? Existe una mejora comercial, tanto interna como externa, y también una mejora en... ¿Te acuerdas? ¿Qué es el arancel cupo y el arancel estacional? ¿En qué consiste el arancel cupo y el arancel estacional? Ian. Disculpe. Sí, ¿Cuál es la perdón. diferencia entre el arancel cupo y el arancel estacional? El arancel cupo es para determinadas mercaderías y el arancel estacional es el que no se modifica en determinado tiempo. Es estacional, ¿por qué? Porque hay una coordinación entre dos países o muchos de acuerdo a un tratado o convenio internacional. El arancel cupo generalmente no se modifica en 1 o 2 años. Es generalmente así como dice su nombre, cupo, o sea que no tenemos que confundir con el estacional. El estacional tiene un estacionamiento, pero cuya vigencia es mínima de 6 meses, ¿ya? Ya, gracias. Alexia Ingala. Doctor, aquí. ¿Cuál es la diferencia entre el arancel cupo y el arancel estacional? Yo lo he dicho. Cuando se establece Licenciado, buenas noches. Por la teoría que por lo menos he podido entender, el arancel estacionario es aquel arancel que se mantiene por diferentes periodos, y el arancel cupo es aquel arancel que se mantiene en un determinado periodo. O sea. Dame un ejemplo de arancel estacional.
Un arancel, por ejemplo, en el caso del notariado, hay aranceles que cobran por los trámites que hacen los notarios. El estacionario, por ejemplo, el Ministerio Público establece 50 bolivianos un arancel para un trámite de testimonio. Se mantiene desde que aprobado con una resolución senatorial de 5 bolivianos, por así decirlo, y se mantiene durante años y años hasta que salga otra resolución que autorice otro arancel. Ajá. Cuando se establezcan niveles arancelarios distintos para diferentes épocas del año, el estacional, diferentes épocas del año, Ajá. puede ser 3, 6 o 9, estamos hablando de comercio exterior. Está bien tu ejemplo, pero en el comercio exterior, hablamos, por ejemplo, de los vinos, habíamos hablado. Por ejemplo, los medicamentos también tienen un arancel estacional, ¿ya? Muy bien, chicos, hasta aquí hemos avanzado, hemos terminado. Los hemos evaluado nuevamente antes del examen. Creo que no hay óbices para no avanzar y no tener un buen examen. Son 7 preguntas. Léanlas con calma. Algunos tienen conceptos que no son conceptos que guardan relación con lo dicho. Entonces se empieza de forma afirmativa, pero no se emocionen, porque a veces no llegamos al resultado que hemos logrado nosotros, ¿ya? El comercio exterior es una ciencia que se encarga de un análisis, de demostrar realmente lo imperfecto que es el comercio. El comercio exterior tiene bastantes salidas, no hay una salida, hay bastantes para interpretar una DUI, para meter una mercadería, para exportar una mercadería. Es muy amplio y se necesita mucho tiempo para analizar y muchos años el comercio exterior. Solamente con prácticas y estudios los van a analizar bastante. Me comprometí a mandarles un diccionario, no he podido hacerlo. En estos minutos más lo voy a hacer con sus compañeros. Lo había nombrado a quién. He subrayado su teléfono. A Rogelio Osorio. ¿Se encuentra Rogelio? Pero no ha dado el examen hoy. Entonces, alguien que esté ahorita en sala, bueno, creo que es medio corchita nomás. Se llama Ian, ¿está Ian? Sí, soy corchito. Ya. Ya, corchito. Ian, te voy a pasar en este momento a tu teléfono 791-60-148 el diccionario de comercio internacional. Les va a servir, es un diccionario bastante moderno, muy interesante. Ha sido un gusto conocerlos, chicos. Me hubiera gustado mucho dar mucho más. Se han dado cuenta que el factor tiempo nos limita en bastantes tiempo. Que Dios los bendiga, que ojalá nos podamos encontrar en otros módulos y si no nos vamos a encontrar en la vida laboral, es así. Tienen un amigo para contar. Mi idea no es matarlos, sino que ustedes aprendan a lo máximo. Repasen las diapositivas, pero no el lunes acabe esto. Sigan continuando leyendo, interpretando, analícenlo y empiecen a presentar documentos, háganse ejemplos y todo lo demás, ¿ya? Lo importante es que me hagan quedar bien con sus otros módulos que van a ir y tengan una base. ¿Qué son los Incoterms? ¿Qué es el comercio exterior? ¿Qué es el comercio internacional? ¿Qué se entiende por integración? ¿Cuáles son las ventajas para exportar? ¿Cuáles son las ventajas para importar? ¿Cuáles son las ventajas competitivas de una empresa? ¿Qué se entiende por cadena logística? ¿Qué tipos de aranceles existen en nuestra legislación? ¿Qué son los Incoterms? ¿Cuáles son los marítimos? ¿Cuáles son los polivalentes, que son los terrestres? ¿Y qué son su importancia? Son instrumentos que se encuentran en un contrato de compraventa internacional. Tienen por objeto regular los riesgos que pueda suscitarse en esa relación contractual. Algunos, en la mayoría han visto que corren riesgos tanto para el comprador o vendedor, ¿ya? Entonces, muy buenas noches, que les vaya muy bien en su examen y pues estoy para servirles cualquier cosa. En minutos más te paso el diccionario